Muy buenas noches. Quisiera saludarles siempre en el amor del Señor. Un miércoles más que nos volvemos a encontrar. Saludar a mis hermanos de Gracia Soberana después del tiempo de intercesión. Hoy es miércoles y los miércoles tenemos el estudio bíblico. Bien, vamos a tomar nuestras Biblias para dar lectura, luego orar y pasar a exponer. Libro de Job, capítulo 33. Esta vez vamos a estar en el capítulo 33 del libro de Job. Entonces yo voy a dar lectura para luego orar. Dice la palabra del Señor. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte de pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decía, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Versículo 11. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no ha hablado justamente. Y yo te responderé que mayor es Dios que el hombre, porque contiende contra él, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espalda. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, peque y pervertí lo recto. Pequé y lo pervertí lo recto, y no me he aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, para iluminar con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que concedes a tu pueblo. Señor, tú has escuchado las acciones de gracias. Tu palabra nos manda a orar, a pedir súplicas. Señor, buscamos continuamente hacer esto como iglesia. Ahora nos aproximamos a tu palabra,
pidiendo que tú seas con tu pueblo, que tu pueblo pueda estar presto en esta noche a recibir lo que tú tienes preparados para ello. Señor, pedimos el auxilio, la ayuda de tu Espíritu Santo, sin quien no podemos hacer nada. Señor, que tu Espíritu entonces se dispense de manera soberana en cada uno de nosotros. Ayuda al expositor, como también, Señor, a los oyentes. Y al final, Señor, tú seas glorificado en nuestras vidas, que podamos conocerte más de lo que te conocemos hoy, para buscar tu gloria, tu fama en todo lo que hacemos. En Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, hermanos, quisiera titular a la lectura leída: La grandeza de Dios es inescrutable. Ustedes pueden percatarse de esto en el versículo 11, 12 y 13. Por eso el título: La grandeza de Dios es inescrutable. La semana pasada vimos a un joven llamado Eliú que apareció de repente en esta conversación, en estos diálogos que tuvo Job con sus amigos. Entonces, Eliú, hemos visto como un joven, apareció de repente, y dijimos, así como el profeta Elías aparece de repente y luego desaparece. Pero ahora quiero hablar en sí lo que Eliú va a seguir. Eliú va a seguir pidiendo, como dice el versículo 1, oye ahora mis razones. Los tres amigos de Job han terminado de hablar. Job ha terminado de hablar. Eliú ha estado escuchando todo, pero lo que Eliú va a hacer ahora es tratar de no tener favoritos ni con Job ni con los tres amigos, sino Job va a ser, como dijo la semana pasada, parcial. Versículo 21, versículo 22. Porque decía, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Ahora el versículo 33 nos lleva a lo que dice el versículo 12, yo te responderé que mayor es Dios. Esto es hablar de la grandeza de Dios. Versículo 12 dice, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Versículo 3, porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Entonces, lo que quiero ver aquí, versículo 12 es la grandeza de Dios, y versículo 13 vemos lo inescrutable de Dios. De ahí el título, la grandeza de Dios es inescrutable. Cuando conocemos más de Dios es muy correcto. Cuando estudiamos los atributos de Dios o el carácter de Dios, hace que usted pueda crecer en conocimiento. Pero tal vez lo que le falta al conocimiento es la experiencia. Y Job aquí, si podemos decir, es alguien que tiene experiencia. Es como un teólogo joven, porque va a hablar aquí Eliú 5 capítulos. Y Dios va a hacer la aparición. Y Dios va a pedir, o va a empezar a preguntar a Job. Y le va a hacer una lista de preguntas, como de 73 preguntas. Dime, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé, hice las constelaciones? Entonces, Job es como un teólogo joven. Ahora, ¿qué quiero decir como un teólogo joven? Que yo soy un joven, ¿no? Y hay otros hermanos mayores que yo, y son pastores, y los conozco. Pero normalmente el joven piensa, y el anciano tiene la experiencia. Y aquí Eliú es joven, pero Job tiene la experiencia. Porque Eliú va a intervenir. Pero el fondo del capítulo es que Job no entiende. Job parece conocer a Dios, pero su sufrimiento, su conocimiento no está, porque ha buscado de todas maneras que Dios lo levante de ahí. Sus tres amigos quisieron consolar, citaron partes del carácter de Dios y se inventaron también cosas y le acusaron también, pero Eliú va a ser imparcial aquí. Entonces, cuando hablamos de la grandeza de Dios y de lo inescrutable, porque cuando decimos que el versículo 13, porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones, oh Job, has perdido todo, tu salud
está en el piso, estás con llagas, has perdido tus hijos, tu empresa, tus ganados, tus criados. Entonces, Dios dice, no da cuenta de ninguna de sus razones. Y Job está buscando un mediador, un intercesor, un abogado, un árbitro. Este capítulo en sí se profundiza en la grandeza de Dios, de que Dios es Dios. El hombre quiere descubrir a Dios, hablando en su ciencia, quisiera saber el ADN de Dios, es decir, hemos descubierto, conocemos a Dios. Ahora, lo que hacemos con el estudio es lo mismo, queremos conocer a Dios, porque creemos que cuando conocemos a Dios, entonces ya hay cosas que hay que dejar de hacer porque lo conocemos a Dios. Pero conocer a Dios en la experiencia, como Job está aquí, es que Job no lo conoce. Job al final va a decir, yo me arrepiento en polvo y ceniza. Y en sí va a hablar aquí del arrepentimiento. Ahora, de vez en cuando tú vas a escuchar a alguien preguntar, ¿por qué Dios me está permitiendo que pase por esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que la pandemia esté tomando más de medio millón, si es que estoy equivocado, los números de este planeta muertos en estos meses? Pero en lo particular aplicamos a Job. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en Job? Job dice, no hay pecado, y Dios lo sabe. Y les ha comunicado lo mismo a los tres amigos de Job. Y ellos han inventado pecados. Vamos a decir que ha pecado para que se arrepientan. Y fueron sabios, dijimos, hasta que hablaron. Perdón, sí, hasta que hablaron, dejaron de ser sabios. ¿Por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué Dios me permite pasar por esto? Job no es el candidato, o es el candidato para que pase esto. Tú lees capítulo 1, versículo 1, ¿quién es Job? Es un hombre recto, es un hombre que ama a Dios, un hombre que anda en integridad, justo, recto, temeroso, apartado del mal, y ahora está en el piso. Sus amigos lo han destruido verbalmente. Bueno, no sé si tú te pongas en los zapatos de Job, pero Job, como un teólogo joven, digo, porque al final vamos a ver, Dios va a aparecer, y el que no explica a nadie le va a decir, ¿dónde estás tú, Job? O como el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, un hombre que fue llevado al tercer cielo y escuchó cosas que ninguno de nosotros ha escuchado, y muchas revelaciones que recibió. Y en Romanos dice, oh, profundidades de las riquezas inescrutables de Dios, cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus caminos, no lo puedo comprender, no lo puedo entender. Y tú te preguntas hoy, la gente buscando la explicación, ¿y dónde está Dios en esto? Este libro, hermanos, amigos, nos deja callados, nos deja con la boca cerrada. Y Job, por más que sea un hombre íntegro, Eliú va a decir, te estás justificando. Y Dios va a pedir cuentas al final a todos. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Y la respuesta obvia es que a veces Dios es sabio, es inescrutable sus caminos, pero la razón en este capítulo en profundidad es para librar el alma de Job. Es lo que vamos a terminar al final diciendo que, versículo 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Qué pasaje tan hermoso tenemos aquí, que tú no entiendes por X razones que nunca vamos a comprender, porque está en la sabiduría de Dios, que conoce el pasado, el presente, el futuro. En su omnisciencia está en todo lugar y sabe qué es lo mejor para ti, sabe qué es lo mejor para mí. Yo diría, esta pandemia es para poder ver, para humillar a los hombres, para ver lo frágil que somos. Porque él iba a decir, yo también soy igual que tu versículo 6. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también hecho.
y el polvo, el barro, hablando, buscándole explicaciones a Dios. Esta pandemia es para ver lo frágil que es. Un estado no es nada ahorita, un país no es nada con su economía. Los médicos no son nada sin la ciencia de Dios. Dios nunca va a dar explicaciones. Es un juicio, sí. Es un llamado a los cristianos, es una disciplina. Sí, hermano, es para acercarte a Dios, para que te consagres. Y Dios va a usarlo de tal manera, como hemos dicho, para salvar tu alma. Dios puede permitir que estas cosas, como un castigo, un juicio, una disciplina, llegue a tu vida por pecado, o simplemente es el propósito soberano de Dios, el plan determinado desde antes de la fundación del mundo para tu bien, para que participes de la santidad de Dios. Esta fue la razón, una de las razones que los amigos de Job quisieron convencer a Job de que estaba equivocado. Pero en realidad, hasta aquí hemos visto, gracias a Dios, tenemos las escrituras, hemos ido viendo que se equivocaron. Pero Eliú aparece aquí. Y creo que pocas veces un joven puede hablar con tanta sabiduría. O como la semana pasada hemos visto a 3 jóvenes en la historia, ¿no? Hablando solamente de los más conocidos, como a temprana edad Dios los usó, y aquí está Eliú. Pero Eliú es alguien que se preocupaba. No es que Job, ese anciano, los 3 amigos que sigan divagando. Bueno, Eliú estaba ardiendo en sus labios, quería hablar y amaba a Dios, porque al final sabemos, tú y yo, que Dios no le va a pedir cuentas a Eliú, pero tenía muchas cosas que decir. Uno, corregir los errores o la teología errónea de estos 3 amigos de Job, pero también va a decir verdades sólidas del carácter de Dios. Aquí podemos ver dónde estamos del poder de Dios, del carácter de Dios. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Si solamente nos quedáramos en ese pasaje, somos tan finitos, somos tan pequeños, como en otra parte de la escritura dice, somos gusanos, y del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Pero el aliento, el soplo, dice versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo, vuelve a su Creador. Eliú va a empezar aquí a hablar. Y empezó en el capítulo pasado y quiere seguir hablando, pero quiere que Job le escuche. Pero tú te pones a pensar, ¿qué es lo que Job estará ahora pensando? Pero Eliú le va a decir, yo no te quiero poner carga, porque los 3 amigos han hecho eso, no han podido ayudar, no son de ayuda para el débil, decía en los primeros capítulos. Y aquí va a decir, voy a abrir mi boca, mi garganta, te voy a declarar mis razones, pero no te voy a poner carga. Un joven sabio, un hombre sabio va a hablar. Eliú tiene doctrina, Eliú tiene teología, hablando del sufrimiento, del carácter de Dios. Pero cuando Job está experimentando esto en su vida, y puede ser que tú y yo pasemos por esto, o estemos pasando, otro llega a pasar, ¿de qué manera podemos responder? Algo que he aprendido desde muchos años, la única manera, o una de las razones es que tú aprendas es sometiéndote, no quejándote, no en rebelión, porque es lo peor que podemos hacer como criaturas. Pero otros empiezan a odiarlo, otros empiezan a quejarlo, como que quisiéramos o pensamos ser más sabios que Dios. Pero unos empiezan a desanimarse. Y otra de las respuestas es la sujeción, y otra es que puedes entender que esto es de Dios, y sé que Dios está obrando en mí su perfecta voluntad. Eso es, porque Job lo dijo, saldré como el oro. El dolor,
la enfermedad es para participar de la santidad y Dios va desarrollando en ti. Entonces la teología no solamente es conocimiento, sino es experiencia, y Job está pasando por esa etapa, y cuando hayas pasado tú puedes continuar confiando en Dios, adorando a Dios, y es lo que vuelve a hacer Job al final. Pero Eliú tiene que encaminarlo. Y este es mi pensamiento, que Dios utiliza a jóvenes con conciencia, con palabra y doctrina para ministrar a personas ancianas, mayores. Eliú es muy joven, respeta a los mayores, versículo 31, perdón, versículo 1. Oye ahora mis razones, escucha todas mis palabras. Versículo 2. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Tantas acusaciones que recibió Job, pero ahora alguien va a hablar de manera correcta. No va a haber acusaciones, va a decir la verdad. Ahora ten presente esto, que el hombre más justo, como dije, según Dios, es Job. Y un joven va a instruir, nuevamente, estamos diciendo, a un hombre piadoso, a un anciano. Es algo extraño. Extremadamente extraño. Es como si estuviera Charles Spurgeon, este hombre, ¿qué tendría que decir a Spurgeon? Sería alguien que cierre la boca, es un ejemplo. Pero es así Eliú con Job. Eliú empieza a hablar, pero Eliú va a hablar de parte de Dios, como si Dios en el momento oportuno usa a este joven. Antes no lo hizo, estuvo escuchando, pero ahora de parte de Dios va a ser usado. Y quiero que veamos versículos 1 al 7. Eliú le pide a Job que escuche lo que tiene que decir. Versículo 1 empieza diciendo, oye, escucha. 3 veces se dirige a Job por su nombre, versículo 1, versículo 31, y en el capítulo 37, versículo 14, y 5 veces menciona su nombre, versículo 12, capítulo 34, versículo 5, versículo 7, versículo 35, versículo 36. Job, escúchame. Yo no sé cómo le he dicho, Job, por favor, escúchame. Pero Job le dice ahora, le dice a Job, va a abrir su boca y va a usar su lengua. Versículo 2, pero ahora Job de haber estado en esa situación por lo que pasó con sus amigos, bueno, le va a escuchar. No es cualquier charlatán, no es cualquier emocionalista Eliú, no, quiere hablar con ciencia. Pero ¿cuántas cosas habrá pasado por la mente de Job? Yo pienso, pero va a escuchar. Porque aquí hay algo que nosotros podemos aprender. Versículo 1, la parte final. Y escucha todas mis palabras. Escucha todas mis palabras. El énfasis aquí es todas. Escuchar todas las palabras. Esto lo quiero aplicar en este sentido, hermano, amigo. Debes escuchar toda la palabra de Dios. Todas las palabras de Dios. Usted dirá, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, te estoy diciendo que la Biblia dice, toda escritura es útil. Entonces, cuando Eliú dice, escucha todas mis palabras, nosotros, los ministros de parte de Dios, decimos, debes escuchar cada palabra. Deberías saber toda la palabra. La palabra de Dios es pura, es santa. Y por eso se te invoca, se te pide, lee tu Biblia. Compréndelo. Puede ser que tengas pocos años o muchos, como dije, puedes conocer, puedes ser un teólogo. Combina el conocimiento con la experiencia y aún así vas a descubrir, ni el apóstol Pablo, como dije, que fue llevado al tercer cielo, no conoció todo. Solamente se maravilló. Eliú presenta 5 razones para que Job esté dispuesto a escuchar, y voy a mencionar 5 razones, pero quiere que Job sepa eso.
Versículo 3, la primera parte, porque lo que Eliú tenía que decir provino de un corazón recto. Mis razones declararán, dice, la rectitud de mi corazón. Esta es una de las razones por lo cual Eliú empieza diciendo. Ahora, la palabra recto significa algo no torcido, nada más. Y la motivación de Eliú para hablar es que va a decir la verdad. No es algo desleal, no es algo deshonesto. La parte B del texto sigue diciendo, y lo que sabe y mi lengua hablará en mi garganta, la parte B del versículo 3, me estoy equivocando, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Otra de las razones es que provino de un conocimiento sincero, cosa que los tres amigos de Job no lo tuvieron. Y la palabra aquí sincero significa a cosas que no son impuras, nada más, limpias, verdadero. En eso fue puro, en eso fue correcto, no hay contaminación. No hay contaminación, en otras palabras, no hay falsa doctrina. Es la expresión de esa manera, versículo 4 y 6. Otra de las razones que había venido de Dios. Cuán importante es hablar todas las palabras de parte de Dios. A la ley, al testimonio. Versículo 4 y 6. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Versículo 6. Heme aquí a mi lugar de Dios, conforme a tu dicho. Vino de Dios. Eliú quiere decir, hablando que él también pertenece a Dios, pero quería que él escuche, debido a que Eliú tiene comunión, tiene una conexión con Dios. Dios lo ha creado, Dios lo ha sostenido, tiene la doctrina de Dios, ha madurado. Eliú reconoce que es un hombre como él, y Dios lo está inspirando a hablar. Por eso Proverbios, Eclesiastés, Job son libros de sabiduría. Versículo 5, porque Eliú estaba preparado para ser refutado. Si es que se equivocaba, él dice, respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Está tan seguro de lo que va a decir. Y lo que va a decir es de acuerdo a la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Porque el texto dice, ordena tus palabras. Es una palabra como de guerra. Estoy listo, dice, para ser enfrentado por todos y presentar la verdad. Si estoy equivocado, repréndeme. Versículo 7, Eliú no quiere ser carga para Job. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Eso es lo que dice Eliú. No quiero ser de carga. No más carga. Pero los tres amigos de Eliú lo hicieron eso. Eliú nada más está enfocado, está interesado en decir la verdad. Nada más. Por eso quiere Job, escúchame. Como aplicación, Dios puede usar a un joven, a un hombre, a una mujer, a un anciano para hablar, siempre y cuando su corazón sea recto. Hemos visto, sincero. No palabras basados en experiencias, sino lo que dice las Escrituras. Su motivación es puro. Y Dios puede usar muy poderosamente para ministrar a otra persona. Versículos 8 al 11. Eliú ha escuchado todo lo que dijo Job. Esto es tan importante en consejería, pero es tan importante también en una conversación familiar, entre amigos, entre hermanos. Y para ser un buen consejero hay que ser un buen oidor. Y aquí, para hablar de parte de Dios, por eso hay que prestar atención cuando un ministro está predicando. Porque si no tienes sabiduría en la palabra, ¿cómo es que vas a aprender? Eliú no quiere aquí improvisar. Había escuchado muy claramente, muy objetivamente las palabras de Job. Es lo que dice versículos 1 al 8. De cierto, tú dijiste a oídos míos. Buen oidor.
se sentó a escuchar. Y vamos a ver aquí 6 afirmaciones que hizo Job que impresionaron a Eliú. Primero, versículo 9. Dice, Job, tú dijiste, yo soy limpio y sin defecto. En otras palabras, Job, justicia propia, lo que la semana pasada vimos. Y con eso Job quería decir, él afirmaba ser puro. Ahora, cuando Job dijo que era puro y sin pecado, no quiso decir que no tenía pecado. Nosotros sabemos por nuestra naturaleza es imposible porque tenemos la naturaleza adánica. No es que quiso, no ha pecado. Lo que está diciendo es que él no merecía ese tipo de juicio que estaba pasando en su vida. Y Eliú había escuchado eso. La parte B del texto dice, soy inocente y no hay maldad en mí. Job afirmó aquí que era inocente. Una vez más, el punto es que él no era culpable de hacer algo. Job dijo esto en muchos versículos. Sabemos de dónde vino el desastre de Job. Capítulo 9, versículo 21. Capítulo 10, versículo 7. En capítulo 16, versículo 17. Capítulo 23, versículo 7. Versículo 10 ahora. Job dijo que Dios había inventado cargos contra él. Y esto es donde... esto es lo que va a empezar a refutar o a instruir, correctamente Eliú a Job. Y dice el versículo 10, la primera parte, he aquí que él buscó reproches contra mí. Esto no estaba listo, y no hay duda de que Job había dejado en claro que estaba listo para compadecer ante Dios y presentarse. Estaba buscando un abogado. Ante los hombres se ha defendido, no hay jueces, pero quiere hacerle ante Dios y lo ha hecho. Por un momento, para recordar, Job capítulo 13, versículo 23, que dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job estaría dispuesto a confesar sus pecados, pero es que en realidad no lo hay. Sabía que no había hecho nada para provocar lo que está pasando y lo que sus amigos estaban inventando. Versículo 10, la parte B. Job dijo que Dios lo consideraba como su enemigo y me tiene por su enemigo. Eliú está escuchando eso. Job había dicho esto varias veces. Eliú lo escuchó. Capítulo 13, versículo 24. Capítulo 19, versículo 11. Ahora, en el versículo 11, Job dijo que Dios lo había encerrado en tiempos difíciles. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. En otras palabras, puso sus pies en la aflicción. Eso es lo que dice. Que Dios lo ha puesto ahí, en esta situación amarga, pero que él no puede salir. Job dijo que Dios monitoreó, si es la palabra, todos sus caminos. Vigiló, monitoreó todas mis sendas. En otras palabras, conoce mis caminos. Job quiere decir que Dios lo observaba todo el momento. Capítulo 7, versículos 17 al 20, capítulo 13, versículo 27. Eliú había escuchado atentamente lo que había dicho. Y hasta aquí son las razones, lo que estamos hablando. Como dije, Eliú está diciendo la verdad, pero está recordando lo que había afirmado. No se está inventando. Ahora quiero que veamos versículos 12 al 22 para poder avanzando. Job se equivoca al acusar, cuestionar o criticar verbalmente a Dios. Versículo 12 en adelante. He aquí, en esto no has hablado justamente. Así empieza. Entonces Job estaba, y por lo que Job había dicho, vamos a ver que Dios va a hacer su aparición. Hablar de los misterios inescrutables de Dios es podernos perder. El hombre se pierde, quiere retroceder antes de la creación y retrocedes y retrocedes, retrocedes. Simplemente al final eres como un tonto. Es difícil, es imposible. Una criatura finita yendo al infinito se pierde. Pero Job empieza a cuestionar
Es lo que Eliú ha captado, ha estado atento, ¿qué es lo que había visto? Y le dice, estás equivocado aquí, Eliú. No has hablado justamente. Job, lo hemos conocido hasta aquí bien, pero sin darse cuenta, Job ha hablado así. Y aquí hay unas verdades profundas que vamos a ver, como dije, versículo 12 y 13, saqué el título de ahí, del poder de Dios y de lo inescrutable. Ahora, el hombre no tiene derecho a acusar a Dios, cuestionar o criticar a Dios, porque Dios es más grande que el hombre y no tiene que explicar las cosas a nadie. Ese es el mensaje, versículos 12 y 13. Dios no tiene que informar al hombre pecador sobre lo que está haciendo en cualquier parte de este mundo. Dios no tiene que decirnos el porqué de lo que está haciendo. Yo te responderé, dice. Versículo 13, porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Quiero dar lectura a dos pasajes. Primero, el capítulo 37, versículo 23. Capítulo 37, versículo 23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitudes de justicia no afligirá. Y la inescrutabilidad de Dios, la justicia divina, un ser eterno, es imposible. Eliú está ahí en lo correcto. Isaías capítulo 40. Antes de venir antes de poder empezar estaba encontrándome con este pasaje. Dice versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué es el hombre para pedir explicación? ¿O quién es el hombre para pedir explicaciones a Dios? Más en esta pandemia, más con este virus. Es imposible. Pero el hombre hace. Dios no tiene que defenderse, por cierto, por sí mismo. No necesita venir a un pecador y darle las explicaciones. Jamás, no va a ocurrir. Por eso Isaías lo dice. No podemos alcanzarlo. Por lo contrario, Dios nos pide que le creamos, que confiemos en Él. No lo cuestionemos, no lo acusemos. Ahora, quejarse, enojarse o criticar a Dios está mal. Eliú tenía esa visión de Dios. Y Pablo también. Romanos capítulo 9, en el Nuevo Testamento, versículo 20. Quiero que podamos ir entonces por un momento al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. Yo voy a dar lectura. Dice las Escrituras. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La teología de Eliú es la teología de Pablo. ¿Quién se cree el hombre? ¿Quién se cree? Hoy día se trata de buscar la religión correcta, el camino a Dios. Cuando Cristo dijo sencillamente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dirá el vaso, ¿por qué me has hecho? ¿Sabes tú y yo qué nos merecemos? Nos merecemos el infierno. Nos merecemos pagar con sus pecados. Hemos pecado una y otra vez. Y Romanos habla de eso. Habla de eso. Cuando se habla de la doctrina de la elección,
de la predestinación, hay un salto de sus asientos y quieren hablar con Dios, quieren cuestionar a Dios, cuando solamente debes asombrarte de su gracia. ¿Qué gracia has recibido? Nosotros lo debemos todo. Estás en deuda, pero tu deuda ha sido pagada. Por eso Dios no tiene que informarte qué hace ahora. Acuérdate, tú le perteneces. Tu cuerpo no es tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y todo lo que Dios hace siempre va a ser lo correcto. Versículos 14 al 22. El hombre no tiene conocimiento de lo que Dios está haciendo, incluso cuando Dios se revela a sí mismo. Dice el texto, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. No lo va a leer todo, pero aquí va a empezar a hablar que Dios habla de dos maneras. Versículo 15, por sueño o en visión nocturna. Ahora, este punto es interesante. Dios habla de muchas maneras, en todos los tiempos. Y mi texto favorito para esto es Hebreos, capítulo 1, versículo 1. De cómo Dios habló a los padres en los tiempos pasados por medio de los profetas. Pero ahora Dios habla a través de su Hijo. Tenemos una Biblia que tiene 66 libros. Y tal vez aquí estaría alguien, no, Dios sigue hablando por los sueños. ¿Quieren escuchar eso? Dios habla por noches nocturnas. Yo digo, Dios puede intervenir tal vez para corregir tu vida. Pero Dios habla por la palabra, por su Espíritu que la ha inspirado. Y Dios habla de esa manera. Dios habla en las circunstancias. Pero lo que voy a decir es lo siguiente, versículos 15 al 18. Dios habla misteriosamente a través de su revelación para convertir al hombre del pecado y del infierno, y los hombres no tienen idea de que Dios ha hablado. Repito, Dios habla misteriosamente a través de su revelación para convertir al hombre del pecado y del infierno, y los hombres no tienen idea de que Dios ha hablado. Están dormidos en esa realidad. Versículos 15 al 18, versículo 16, entonces revela al oído. Versículo 18, antes voy a leer, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios va haciendo todo para que nosotros, criaturas pecadoras, vengamos a Él. El hombre no busca a Dios. El hombre está perdido, pero Dios va haciendo esto. Porque si Dios no interviene, está la espada, como dice, el juicio. Y Job es un hombre que ha estado cerca de Dios. Como dije, aquí hay teología profunda. Versículo 19 al 22. Dios habla a través de lo físico para desarrollar lo espiritual. También sobre su cama es castigado. A veces es Dios quien lleva al hombre a que esté postrado, dice este texto, en una cama, en un hospital, en una clínica, para que el hombre piense en Dios y ordene su vida. Te lo leo todo. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. ¿Te suena, familia? No siento, dice la gente en este tiempo de pandemia, el sabor de la comida.
Dios quiere, hermano, que ordenes tu vida. Si estás postrado en una cama, y el propósito de la enfermedad, de la tribulación o de la aflicción que se puede ver en Job, lo que se puede ver en ti, es para poder acercarnos al Señor, y Dios es más sabio que nosotros. Porque el pecado nos va a alejar, pero la enfermedad nos va a acercar a Dios, nos va a librar del pecado y de la muerte, como dice. Versículo 21, su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Pablo tenía, ¿se acuerdan?, una debilidad física. Y él oró 3 veces para que Dios le quitase. Pero el Señor dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Oh, Pablo, que tú tienes el don de sanidad. Tú que eres el apóstol que estuvo cerca del Señor. No, Pablo, bástate mi gracia. Los sufrimientos de Job deben hacer que Job se acerque más al Señor y no cuestione. Por eso es que Dios va a intervenir al final. Y por eso Job va a decir, me lamento. Me lamento. Ahora hay momentos que Dios usa la enfermedad para salvar a las personas. Pero no hay que esperar estar en una cama, estar enfermo, estar con un virus para poder arrepentirte. Hoy puedes hacerlo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Algunos llegan a la fe en Cristo antes de morir. Pero que tú digas que vas a hacer esto el día que estés agonizando, estés enfermo, es poder engañarte. Porque tú y yo no sabemos si esta noche, si dormimos, mañana nos levantamos. Pero Dios usa eso. Eliú tenía una comprensión grande de lo que Dios es, pero que el hombre no tiene la idea. Dios no le debe ninguna explicación a nadie, ya para ir avanzando, terminando 23 al 28, el hombre pecador necesita un mediador para reconciliarse con Dios. Dice el texto, si tuviese cerca de algún elocuente mediador muy escogido. La necesidad del hombre es de un mediador. Y te voy a decir quién es el mediador. Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre. Pero algunos sugieren, tal vez acá hablando, ese mediador puede ser Eliú, puede ser un ángel, pero me apoyen en esta interpretación hablando de que quien le reveló es a Job que puede haber un mediador. Eliú, ¿de dónde pone esto? Pero la necesidad de cualquier hombre es que necesita un mediador para que Dios lo acepte. No una religión. Una iglesia no te salva. Necesitas un mediador, alguien que tome, alguien que interceda por ti. Y Job lo usó en capítulo 9, versículo 3, para decirnos que ningún hombre puede estar de pie delante de Dios. Es lo que vemos aquí. Y Dios ha provisto un mediador celestial. Tú y yo lo sabemos. Pero es tan hermoso recordarnos. Quiero dar lectura. Primeramente, en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O como diría Pablo en Timoteo, o el autor de Hebreos, hay un mediador celestial que puede libertarte. Job necesita eso. No necesitaba cuestionar a Dios. Necesitaba un mediador para que pueda mejorar en la condición que estaba. Ahora, según los versículos 29 y 30, Dios usa muchas veces esas circunstancias para que el hombre vuelva
a tener comunión con Él. Versículo 28 y 29. Dios redimirá su alma para que no pase el sepulcro y su vida se verá en la luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! Versículo 31 al 33. Por eso Job necesita escuchar a Eliú. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Versículo 22 dice, para justificar a Job, no para condenarlo, no para destruirlo. Conclusión. Como dice versículos 12 y 13, que son profundos. Pero si tú entiendes como Eliú, primeramente, hermano, amigo. Versículo 4 dice que el Espíritu de Dios lo hizo. Y el soplo del Omnipotente le dio vida a Job, le dio la vida a Eliú. Primeramente me dirijo a mis amigos, aquellos que no conocen a Dios. Si tú reconoces que Dios te ha creado, si tú reconoces que eres la creación de Dios, porque eso es lo que eres. No vienes de una invención, no vienes del infinito, sino que Dios te hizo. Él es tu creador. Entonces, si Dios te ha dado la vida, le perteneces. Y tú dices, sí le pertenezco. Pero la Biblia también te dice que estás perdido. Te has perdido como oveja descarriada. Y el mensaje en este libro fue, necesitas un mediador. Alguien que interceda por ti. Alguien que tome tu lugar por tus pecados. Y quiero decir que Dios puede darte una vida nueva espiritual. Porque ahora la noticia es que tú estás muertos en tus delitos y pecados, aunque estés caminando, aunque te diviertas con el pecado, pero Dios te puede perdonar, te puede dar una vida nueva. ¿Qué has hecho con la vida que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con esa vida? Y para nosotros los cristianos, ¿cuál debería ser la conclusión? Primeramente, le debemos esa vida a Dios. Romanos capítulo 14, estoy finalizando. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántas veces con estos pasajes podemos decir gracias? Del Señor somos. Entonces debemos vivir para el Señor. No debemos cuestionar lo que está haciendo. Como diría el salmista, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero nuestra naturaleza a veces nos lleva al egoísmo y no queremos vivir para Dios, sino para nosotros mismos. Entonces, hagamos tesoros en este mundo. Construyamos nuestro reino aquí. Para eso te gastas, para eso no duermes. Pero nos recuerda, si Dios te ha hecho, entonces debes vivir para Él. Dios habla soberanamente, entonces, en toda circunstancia. Así como en la
aflicción de Job, Dios está hablando. Y puede estar hablando hoy en tu aflicción, decir, ven a mí, mírame. Venid y sed salvo todos los términos de la tierra. Mírame, dice el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es suficiente para dar vidas a hombres pecadores como nosotros. Una vida que proviene de lo alto. Oh Dios, ¿cuántas veces nos hemos descarriado? ¿Cuántas veces, oh Dios, hemos sido sometidos a pruebas? ¿Cuántas veces hemos sido egoístas? Señor, tú has sido más sabio que nosotros. Nos has esperado y nos has encontrado una y mil veces. A veces con dolor nos vuelves al redil. Pero Señor, has sido lo más hermoso. Sigue obrando en tu pueblo. Sigue trabajando en nosotros. Solamente que tu pueblo, los tuyos, te den gracias y tengan la boca cerrada. Y cuando tú quieras abrir nuestras bocas, ábrelos como abriste la boca de Eliú, para poder corregir, ministrar a un Job. Gracias te damos. En Jesús te pedimos esto. Amén. Señor los bendiga, hermanos y amigos.